Bueno, continuamos. El último filósofo presocrático bueno, no el último, pero de los más sobresalientes es Demócrito de Abdera. Él apostaba o decía que, bueno, ya sabemos antes de esto, igual filósofo griego, pero este ya fue un poco más contemporáneo de Sócrates. Después vamos a entrar con Sócrates, pero Demócrito afirmaba que todo estaba compuesto de diminutos bloques indivisibles llamados átomos. Pues a su principio, ahí en la imagen, nos dice, los átomos viven eternamente, solo abandonan el cuerpo que ha dejado de existir y se transforman en otra alma viviente. A Demócrito se le conoce como el filósofo que ríe, porque, bueno, siempre lo encontraban alegre, la importancia que le daba a la alegría era inigual. Y fue el primer filósofo en proponer lo de la Vía Láctea, lo que los griegos llamaban la Vía Láctea, que era para ellos en realidad la luz de las estrellas brillando de forma natural y que este no era el resultado de acción de ningún dios. Recordemos a partir de dónde nace la filosofía. A partir de que los hombres intentan dar explicación de las cosas, de la existencia de las cosas, basándose en la razón y no en los en los mitos mágicos religiosos. Entonces, él fue uno de los que dijo que la Vía Láctea era en realidad la luz de las estrellas mismas brillando de forma natural y que no era el resultado de la acción de ningún dios. Pareciera que nunca llegó a negar la existencia de los espíritus o del alma, pero su teoría atómica sí dejó muy claro que todo sucede por necesidad, un acontecimiento natural. También sostenía que los hombres eran responsables de sus acciones, que uno debe tener en cuenta la bondad del alma por encima de toda otra consideración y que era libre el hombre para determinar sus acciones, lo que dicta el rumbo de nuestras vidas o de sus vidas. Entonces, para él, la existencia de todas las cosas del universo, de las puertas que hablábamos hace rato, de las plantas, de todo cualquier ser vivo, de toda la materia existente, son los átomos. Se dan cuenta que ya aquí le empieza a dar otro enfoque a la filosofía, a la existencia de las cosas, mientras los demás filósofos presocráticos tratan de dar un elemento como base de la existencia universal y humana. Él se sale del contexto y dice, bueno, son los átomos. Todo está
compuesto por átomos, partículas indivisibles que aunque el cuerpo dejara de ser, ellos seguirían siendo átomos. Se va a transformar el cuerpo, pero ellos seguirían siendo átomos, lo que nos identifica, lo que nos hace ser. Somos átomos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. Recuerden que se aceptan todo tipo de aportaciones. ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a continuar con el temario. Nada más de ejercicio, les voy a pedir que investiguen quiénes fueron y qué filosofía adoptaron San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San Agustín y Santo Tomás. Bueno, hasta aquí abarcamos a los filósofos presocráticos. Les recuerdo que la historia de los orígenes de la filosofía divide a los filósofos en dos, en los presocráticos y en los que vienen después de Sócrates. ¿Por qué? Bueno, en contexto, rápidamente, la filosofía, como les dije hace un momento, viene a partir de que el hombre intenta dar explicación del porqué de las cosas, pero ya no basado en las explicaciones mágico-religiosas, sino en las explicaciones basadas en el logos, la razón. Con los presocráticos no se abandonaron de todo las explicaciones mágico-religiosas. Sí se empiezan a hacer preguntas del por qué, buscan o tratan de buscar otra explicación a la existencia universal, pero una explicación basada en la razón, ya no tanto en las explicaciones. No se apartaron de todo de las explicaciones mágico-religiosas, no. Y por eso mismo es que se dividen, o la historia de la filosofía es que divide a los filósofos. Antes de Sócrates y después, ¿por qué Sócrates es parte importante en la división de los filósofos? Porque es con Sócrates con quien se abandonaron finalmente y totalmente las explicaciones mágico-religiosas y se buscaron respuestas racionales sobre todos los fenómenos del mundo y del universo. Es decir, pasamos aquí ya en absoluto del mito a la razón, del mito al logos. Y esto se posicionó como la base para crear conocimiento hasta nuestros días. Para Sócrates el conocimiento se adquiere a través de preguntas. ¿Por qué de preguntas? Porque son las que nos van a permitir dar respuesta verdadera a través de una discusión racional. Y para hacer estas preguntas, ¿qué es necesario? Nosotros, ¿por qué preguntamos? Porque tenemos curiosidad en primer momento. O en segundo, porque lo primero que tenemos es la duda. Entonces, la base para hacer estas preguntas era tener
dudas sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es decir, ese interés por mantenernos alertas, curiosos e incluso escépticos ante todos los fenómenos que acontecen en este mundo. Entonces, el pensamiento crítico filosófico cambia a partir de Sócrates, porque comprende ya muchos otros temas como la justicia, el amor, la virtud, la ética, la moral incluso, y el conocimiento del ser. Para Sócrates, la virtud y el conocimiento estaban fuertemente ligadas, conectadas, así como la ignorancia y el vicio. Y esto lo vamos a tocar más adelante igual. Fuertemente ligadas la virtud y el conocimiento. ¿Por qué estarían ligados por una parte la virtud y el conocimiento y por otra parte la ignorancia y el vicio? Bueno, lo vamos a explicar más adelante. Vamos a continuar. Sócrates empleó un método de conocimiento. Escríbanlo, la mayéutica. ¿Qué era la mayéutica socrática o la mayéutica de Sócrates? Un método de enseñanza basado en el diálogo entre maestro y discípulo, con la única intención de llegar al conocimiento, a la esencia de las cosas y a obtener los rasgos universales de todo. Entonces, ¿qué era la mayéutica? Bueno, les comento, la palabra mayéutica se utilizaba en la antigua Grecia también, pero era el arte de parir. Entonces, Sócrates la jala y la adopta la filosofía porque, bueno, eran las personas que ayudaban a dar a luz a otras mujeres, a ese procedimiento, a ese acto, se le llamó mayéutica. Entonces, en este caso, Sócrates no quería traer humanos al mundo o seres. Lo que él quería era traer conocimiento. Entonces, era el arte de parir conocimiento. Sócrates retoma este concepto, esta palabra, esta definición, dice, y lo adopta como la mayéutica es el arte de parir conocimiento, de dar a luz conocimiento. Y consiste en saber preguntar para que la persona a la que le pregunta pueda contestar. Es decir, que obtenga del interior una respuesta correcta y verdadera. Si nosotros nos damos cuenta, ¿quiénes son los que son más preguntones? Los que preguntan de todo. Los niños.
los niños pequeñitos. ¿Y para qué es esto? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué se llama así? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué es de color este? E incluso a veces a nosotros, pues, no sé, llegamos a decir, ya deja de estar preguntando tanto. Pero ellos preguntan porque son curiosos, porque están alertas a lo que están percibiendo sus sentidos. Porque son escépticos. Ellos no saben si lo que van a preguntar está bien o está mal. Que toda pregunta para obtener conocimiento está bien. Pero a veces la sociedad ha sido tan fuerte en imponer sus normas que a veces nos preguntamos, ¿no? Y más si los encontramos en, no sé, en un medio de transporte. Ay, ¿cómo es que el niño está preguntando eso? ¿Qué le han de enseñar en su casa? O ¿qué ha de ver? ¿No? Nosotros ahorita, al momento de estar intercambiando conexión, sé que no opinan. Para empezar, sé que son un grupo muy limitado y sobre todo muy reservado y que nadie opina y que nadie controvierte. Pero si intercambiáramos o sea, hiciéramos fructible la conexión, la comunicación, la conversación, yo aprendería demasiado de ustedes. Este intercambio de opiniones nos ayudaría a crecer mucho. ¿Por qué nos reservamos a veces por el que dirán? ¿Por qué voy a preguntar? O la sesión me da lo mismo. O solo le escucho para pues cumplir los requisitos, tener mi examen y llegar a mi certificado. Y es correcto, es aceptable. Pero bueno, retomando el tema, la mayéutica es eso, es el arte de preguntar, de llegar y adquirir el conocimiento a través de preguntas entre maestro y discípulo, o catedrático y alumno. En el supuesto que sea no se da. Pero la mayéutica socrática consiste en ese, en el método para obtener conocimiento a través de ¿qué? De preguntas. Siempre hay que mantenernos curiosos. Bueno, pero ¿por qué el blanco es blanco? ¿Por qué le denominamos puerta y no ventana a la puerta y puerta a la ventana? Incluso nuestros sentidos nos engañan. Así como nosotros vemos las cosas que identificamos cuando un color es rosa, verde, morado, negro, blanco, es como los animales. Los perros, por ejemplo, ¿cómo ven las cosas? Los burros, ¿cómo ven las cosas? Y para ellos así es su realidad. Solo hay de dos colores. Por eso es que nuestros sentidos también nos engañan. ¿Qué nos garantiza que lo que nosotros vemos verde es verde y no es blanco como lo ven los animales? ¿No? Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, nada más para dejar claro en qué consiste la mayéutica socrática, en el método para adquirir conocimiento a través de qué? De preguntas. ¿Ok? Bueno, después de Sócrates, bueno, quiero pensar que hasta ahí no tienen ningún tema, ningún problema, ninguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Algún comentario?
No, nada. Bueno, vamos a continuar con Platón, quien en realidad, pues bueno, no se llamaba Platón, sino Aristócles. También, pues, filósofo griego, descendiente de una familia aristocrática, familiar del último rey de Atenas. Platón desarrolló una teoría de Estado basada en la vida y los asuntos políticos de su ciudad. Después de alejarse mucho tiempo de Atenas, ¿por qué se alejó de Atenas? Bueno, esa es toda una historia también. Cuando la oligarquía condena a Sócrates, porque Platón era discípulo de Sócrates, cuando la oligarquía condenó a Sócrates, pues Platón se apartó un poco de la vida política de la ciudad y empezó a crear afinidad con la democracia. Recordemos que él venía de una familia aristocrática y empezó después a crear una afinidad con la democracia, con la comunidad de todo el pueblo. Entonces, cuando condenan a Sócrates, pues él se aparta un poco de la polis de su ciudad. Cuando regresa, fundó los Jardines de Academos, que fue la primera universidad del mundo y que recibió el nombre de academia. De ahí viene el origen de academia. ¿Qué es una academia? Bueno, ya sabemos que el origen entonces es la primera universidad que fundó Platón en Atenas, a la que le llamó Academus, porque la fundó en los jardines de Academus. De ahí viene el nombre de academia. Bueno, Platón tenía una filosofía idealista. Para él la sociedad política era perfecta. Los políticos, los gobernantes eran perfectos. De ahí viene a veces el dicho de un amor platónico. ¿Por qué? Porque todo es ideal, es la perfección, el perfeccionismo mismo. Cuando decimos, no, es mi amor platónico, no sé, a lo mejor lo ideal, lo maravilloso, lo perfecto, pero lo inalcanzable, lo inexistente o lo imposible. Bueno, para Platón así era. La política, los gobernantes, para Platón eran perfectos, era algo utópico. El gobierno para él era incluso virtuoso. Él decía que los gobernantes eran virtuosos, perfectos, sabios y que jamás se equivocaban. Díganme ustedes, si los gobernantes que ustedes conocen a la fecha poseen esas cualidades, ¿son virtuosos? ¿Son perfectos? ¿Jamás se equivocan? No lo sé, igual todos nos equivocamos y por el hecho de ser gobernantes no nos exime a que no nos equivoquemos. Todos nos equivocamos, también podemos cometer errores. Pero nuestros representantes públicos son virtuosos. Yo digo que no. ¿Son perfectos? Para nada. ¿Por qué? Porque el poder los corrompe.
los pierde. Bueno, para Platón la política o la polis de su ciudad así era, hasta antes de que condenaran a Sócrates. Cuando condenan a Sócrates, él empieza a cambiar un poquito de idea. Pero mientras tanto ya había escrito algunas obras, como son las siguientes. Y las escriben, por favor, porque les van a venir preguntas de examen en relación a estas obras. De las más famosas tenemos a Fedro, que habla sobre el amor y la belleza, a Fedón, que trata sobre la inmortalidad del alma, el banquete y el Gorgias, que pueden ser las más representativas de una república. Y otra obra denominada La República. Pongan atención en esta, La República. Que en esta es en donde plasma una serie de utopías. ¿Qué son utopías? Vuelvo a lo mismo, es algo imaginario, perfecto, inalcanzable e inexistente. Entonces, en esta obra, La República, Platón plasma una serie de utopías sociales. Y que hasta nuestros días siguen siendo discutidas, porque es en donde él pintaba al gobierno de manera maravillosa, a los gobernantes como perfectos y virtuosos. Bueno, eso por cuanto hace a Platón. Tenemos después a Aristóteles. Lo mismo, fue un discípulo de Platón, el más popular en la historia de la filosofía. También fundó su propia escuela dedicada a Apololicio, y él pensaba que los elementos de la realidad eran singulares y eran las cosas mismas. Desarrolló la idea de la substancia y la dividió en tres tipos. Una sustancia sensible y perecedera. Otra, que era la sustancia sensible y externa. Y la tercera, una sustancia inmóvil. ¿Qué les dicen a ustedes esas tres características? Repito, él desarrolló la idea de la sustancia, basada en qué? En los elementos de la realidad. Una sustancia sensible y perecedera. Otra sustancia sensible y externa y otra sustancia inmóvil. Tal vez ahorita no lo comprendamos, como vamos avanzando con el tema, lo van a ir entendiendo. Aristóteles considera una filosofía realista. A diferencia de la filosofía de Platón, que era idealista o que se desarrollaba en las ideas, porque esa era la filosofía de Platón, idealista, basada en las ideas, en lo utópico. Aristóteles adoptó una filosofía realista, que quería ver las cosas en sí mismas como entes dinámicos, individuales y concretos. Para él, la esencia de un objeto era el objeto mismo. Por eso es que desarrolla también las tres clases de sustancias. Porque para él, la esencia de un objeto era el objeto mismo. ¿Por qué
la pelota es redonda o esférica. Bueno, pues porque si no, no sería pelota, sería otra cosa menos pelota. Y la pelota lleva ciertas características. ¿Cuáles son? Pues a la vista redonda por dentro, ¿no? Gas, aire. Porque si sacamos el aire, pues ya no sería una pelota. Por eso es que les desarrolla la teoría de los tres tipos de sustancia. Sensible, perecedera, la externa y la inmóvil. ¿Los objetos tienen vida propia? No. Por eso es la sustancia inmóvil. Y si lo tuvieran, ya no serían nada más objetos, ya serían sujetos como nosotros, ¿no? Por eso es que dice que la esencia de un objeto es el objeto mismo. Bueno, compañeros, la sesión de nueva cuenta está por cerrarse, tal vez en unos 2 o 3 minutos. Ya tiene rato que me salió el mensajito que quedaban los últimos 10 minutos en la plataforma. Entonces, cuando eso pase, yo voy a seguir dando la clase, pero cuando eso pase, pues ya sería todo lo que se tendría que ver por el día de hoy. Y los esperaría en la próxima sesión y les agradecería mucho. Les digo esto por si ya no me da tiempo de dar las gracias. De favor. Entonces, según este filósofo, según Aristóteles, todos los seres vivos tenemos un alma. ¿Y qué es el alma? Es la potencia de la vida, la potencia del cuerpo. Ah, pero dice que las almas no son las mismas para todos los seres, ¿eh? Las almas no son las mismas para todos. Por lo consiguiente, hay distintos tipos de potencias. Puede haber almas nutritivas, almas motrices y almas sensibles.